Hola, muy buenos días. Les saluda Jessica Reyes de Licencias Online. Queremos agradecerles a todos los asistentes por acompañarnos el día de hoy a esta charla que tendremos sobre MDR. Estará a cargo de nuestro ingeniero certificado en la marca Sofos, Alonso Fallas, así que pues los invitamos a prestar atención al webinar. Ante cualquier consulta que vaya surgiendo en el camino, pues los invitamos a que se puedan, la puedan colocar en el chat y al final del webinar estaremos con un espacio para hacer las preguntas y las respuestas, ¿de acuerdo? Alonso, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Jesse, buenos días. Buenos días, muy bien. ¿Y vos? Muy bien, gracias. Bueno, agradecerte por el espacio para brindarnos esta información tan importante el día de hoy. Y bueno, te doy el paso. Cualquier consulta nuevamente para los invitados, los vuelvo a instar a que coloquen estas preguntas en el chat. Así que adelante, Alonso. Sí, muchas gracias Jesse por la introducción y también agradecerle a todos los presentes por su espacio, por su preferencia y su puntualidad. Es muy importante lo que menciona Jesse, de que si tienen alguna duda, no la dejemos en el aire, no la dejemos pasar, la pueden externar por medio de la zona de preguntas y respuestas y en la medida que vayan surgiendo cada una de estas dudas, nosotros las iremos aclarando. El tema del día de hoy es un tema bastante interesante. Es una solución de software que se llama MDR o Managed Detection and Response, que es una solución que está sonando mucho hoy en día, no solamente por este fabricante. Hay otros fabricantes que proveen esta solución de MDR. Sin embargo, Sophos es actualmente el líder en esta solución. También es el que tiene la mayor parte del mercado abarcada con más de 150,000 clientes a nivel global. Entonces, estamos hablando de una solución que está muy sonada actualmente y ahorita vamos a entrar a ahondar más en detalle de la razón por la cual esta solución tiene tanto auge hoy en día, sino que también estamos hablando de un fabricante que tiene la mejor oferta para esta solución en específico. Mi nombre es Alonso Fallas, yo soy ingeniero de preventa para licencias online y es un gusto compartir esta mañana con ustedes. ¿Ok? Entonces, tal vez varios de acá o muchos ya sepan de esta organización o de esta empresa Sophos, pero les recuerdo que es una compañía de ciberseguridad con origen en Reino Unido que se dedica a brindar un ecosistema de ciberseguridad adaptativa e integral con soluciones de diferentes niveles, como podemos ver en esta gráfica. Entonces, acá podemos ver que cada uno de estos recuadros representa una categoría a nivel de soluciones de ciberseguridad, donde podremos encontrar diferentes soluciones a nivel de endpoint, ¿okay? Para endpoints en específico, para servidores, para dispositivos móviles y para sistemas de encripción. También a nivel de red podemos encontrar soluciones de software como firewall, switches, sistemas de Zero Trust, también Access Point y sistemas wireless. En temas de cloud también tenemos protección para la nube pública y en correo electrónico. Además de todo eso, tenemos que tener en cuenta que Sophos tiene una integrabilidad muy amplia con terceros. Es decir, nosotros no nos cerramos a que nuestros clientes solamente tengan soluciones de la marca Sophos, sino que nosotros le brindamos ese valor agregado indiferentemente que su ecosistema sea completamente heterogéneo alrededor de Sophos o heterogéneo alrededor de cualquier, o más bien homogéneo, perdón, alrededor de algún vendor en específico. Entonces, ya sea que ustedes tengan una o ninguna solución de Sophos o tengan todas sus soluciones con Palo Alto o con Checkpoint o tengan un entorno completamente híbrido donde tengan soluciones de Palo Alto, de Checkpoint, de
Microsoft y bueno, el vendor que a ustedes se les ocurra. La idea es que sepan que Sophos y específicamente Sophos MDR se puede integrar con cualquier escenario que se pueda presentar. Entonces, en la parte de arriba podemos ver la parte de Managed Services, donde contamos con Sophos MDR y Sophos Rapid Response. Ahorita en unos slides más adelante vamos a ahondar un poco más en este tipo de soluciones. Entonces, primero que nada, ¿qué es Sophos MDR? ¿O qué es MDR como tal? Entonces, pues sus siglas significan Managed Detection and Response. En inglés, detección y respuesta administrada o gestionada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es un servicio administrado de detección y respuesta donde básicamente Sophos se va a encargar del monitoreo de los eventos de seguridad que se presenten en nuestra organización. Entonces, ¿cuál es el escenario que enfrentan la mayoría de organizaciones hoy en día? Pues un ecosistema de ciberseguridad cada vez más complejo. Entonces, cada vez necesitamos más y más complejas, o sea, más soluciones de ciberseguridad y cada vez más complejas. También tenemos que configurarlas. También, como el escenario que les explicaba anteriormente, si es un entorno totalmente híbrido, ¿qué pasa cuando tenemos una consola para el firewall de Checkpoint? Tenemos otra consola para el endpoint de Microsoft, tenemos otra consola para el entorno de nube de AWS. Entonces nos enfrentamos a que tenemos diferentes consolas para diferentes cosas y esto genera un desgaste de los analistas que están constantemente monitoreando estas alertas y asegurándose de que asegurándose, perdón, de que el patrimonio de datos de la organización esté a salvo. Entonces, es ahí donde el valor agregado de MDR juega un papel importante. Nosotros podemos seguir manteniendo esas soluciones que ya tenemos en su lugar, las podemos seguir manteniendo, pero podemos delegar la responsabilidad del monitoreo de estas alertas al equipo de expertos de Sophos. Entonces, es muy importante que no solo les estamos delegando pues toda esta compleja parte de la seguridad de nuestra organización al equipo de expertos de Sophos, sino que también pues nos aseguramos de que las configuraciones sean las correctas, ¿verdad? Sophos nos va a hacer recomendaciones en temas de configuración y parametrización de las soluciones que ya tenemos en nuestro entorno y también se van a encargar de la detección y la respuesta. También se van a encargar de temas de posibles vulnerabilidades, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, prácticamente estamos delegando esta gran responsabilidad a un equipo que tiene el expertise necesario. ¿Okay? Sí puede ser el caso de que a veces tengamos pues, las mejores soluciones, tenemos el mejor fabricante de endpoint protegiendo nuestros endpoints, pero pues si no están bien configuradas o si no tenemos el expertise necesario, pues no están haciendo lo que se debería, ¿verdad? No vamos a tener los resultados que esperamos de estas soluciones. ¿Ok? Acá podemos ver un ejemplo de una vulnerabilidad en específico. ¿Ok? En la parte de arriba podemos ver la vulnerabilidad puntualmente es un RDP expuesto en un servidor de administración. Entonces, ¿por qué puede existir un RDP expuesto en un servidor de administración? Pues es una falla o una vulnerabilidad que está exponiendo el administrador mismo, ¿verdad? Tal vez por temas de facilidad de no tener una VPN para conectarse directamente a este servidor y administrarlo, pues está exponiendo un vector de ataque muy peligroso, ¿verdad? Acá vamos a ver
¿cómo podemos tener bueno, estos son ejemplos de un fabricante de vehículos a nivel global que tuvo 3 ataques diferentes por medio de una vulnerabilidad en específico. Entonces, el primer ataque, pues, se dio debido a un grupo de ransomware que identificó la vulnerabilidad, luego bloqueó el acceso de los usuarios por medio de Logbit. Logbit es básicamente un software malicioso diseñado para bloquear acceso a usuarios y pedir un rescate para restablecerlo. Lo que comúnmente se le conoce como un ransomware, ¿verdad? Se extrajeron los datos hacia Mega. Posteriormente se usó Mimikatz para extraer contraseñas. Mimikatz es una herramienta de código abierto que se utiliza normalmente para la recuperación de contraseñas. Es decir, Mimikatz es una herramienta que la podemos usar tanto ustedes como yo, cualquier persona, para recuperar contraseñas, pero bueno, en el entorno que estamos viviendo actualmente, el panorama que afrontamos día con día, pues sabemos que hay muchas herramientas que no necesariamente son maliciosas, pero los actores maliciosos sí las utilizan pues con estas intenciones. Finalmente se propagó el ransomware a lo largo de toda la red y pues todo esto a partir de un puerto RDP expuesto. Acá, por medio del la misma vulnerabilidad, podemos ver otro grupo llamado Hive, el cual usó este puerto RDP una vez estando dentro de este entorno, utilizó movimientos laterales para alcanzar otros servidores. Entonces, es muy importante saber que, pues, tal vez la exposición a ese servidor no era tan significativa, pero al hacer un movimiento lateral se pudo alcanzar otro tipo de recursos, otro tipo de servidores, por ejemplo, un servidor de dominio que ya tiene potencialmente implicaciones más peligrosas. Posteriormente se soltó un ransomware 2 horas después que Logbit, en el caso de Hive. Y en este tercer escenario, el grupo Black Cat instala un agente tipo TeamViewer, ¿verdad? Que es en este caso se llama Atera, este agente, pero es básicamente un tipo TeamViewer para poder ingresar a las computadoras de manera remota y de manera persistente, ¿verdad? Para extraer datos y propagar ransomware. Entonces, vemos cómo de de un mismo punto de entrada o una misma vulnerabilidad se dieron 3 ataques diferentes en cuestión de 2 semanas. Un punto muy importante es el hecho de que un gran porcentaje de los ataques que se dan por explotación son por la explotación de una vulnerabilidad no parchada. Acá podemos ver una estadística del 47% de los ataques, poco menos de la mitad, se dieron o se iniciaron por una vulnerabilidad que fue explotada. Sabemos que los adversarios constantemente están buscando puntos de entrada a diferentes recursos de las organizaciones, hacen escaneos de puertos abiertos en búsqueda de áreas grises donde puedan ingresar a nuestros recursos. Entonces, por eso es muy importante tener una herramienta con la capacidad de detectar estos puntos de entrada o estas vulnerabilidades explotables y poderlas mitigar, ¿verdad? Otro enfoque que los adversarios suelen adoptar para evitar activar la detección, para que el endpoint no los bloquee, para que las herramientas de seguridad que ya tenemos en nuestra infraestructura no los detecten, pasen desapercibidos, es el uso de contraseñas o credenciales que están en el mercado negro.
Entonces, Sophos MDR tiene la capacidad de detectar este tipo de brechas, ¿verdad? Acá podemos ver reportes específicos de credenciales comprometidas e incluso podemos ver el precio en dólares por el cual se están ofreciendo estas credenciales, ¿verdad? Entonces, es muy importante tener en cuenta que los actores maliciosos se hacen valer de diferentes estrategias o técnicas para poder hacerse con nuestros recursos. Ok. Ok, esto es parte de lo que les comentaba anteriormente, de que el panorama de ciberseguridad cada vez está más complejo, ¿verdad? Acá podemos ver algunas estadísticas interesantes acerca de cómo el paradigma de ciberseguridad ha evolucionado y las amenazas se han vuelto más complejas, más difíciles de detectar, ¿verdad? Un 59% de los profesionales de TI observaron un aumento en la complejidad de los ataques durante el último año. Eso es bastante, ¿verdad? Y es notorio. A nivel de alertas, una organización que tenga su propio equipo de monitoreo, pues va a notar un incremento en la cantidad de alertas e incidentes y eso a su vez se traduce en que van a necesitar más personal, tal vez habrá un desgaste mayor de los analistas, incluso una rotación del personal, va a costar mantener al personal porque pues una labor desgastante, ¿verdad? El 90% de las empresas afectadas por ransomware dijeron que afectó su capacidad para operar. Pues claramente un ransomware está diseñado para básicamente dejar con las manos atadas a cualquier organización. Entonces, es muy importante tener una herramienta que tenga la capacidad de mitigar y detener en sus primeros pasos o en sus primeras etapas un ataque de ransomware. Sabemos que a veces, o muchas veces un ataque, pues no solamente un ransomware, ¿verdad? Como vimos en el ejemplo anterior, a veces un ataque viene de varias formas, varios tipos de ataque en un tiempo determinado y necesitamos herramientas con la capacidad de detección para mitigar estos ataques. También un 57% de las organizaciones vio un aumento del volumen de ataque en el último año. Okay, esto está muy ligado a la estadística anterior. 4% de las empresas recuperaron todos los datos de pagar después de pagar el rescate. Okay, hay organizaciones que tal vez por la naturaleza de su negocio, es decir, tal vez una empresa que esté en el área de salud, pues es crucial recuperar para ellos los datos que fueron secuestrados, ¿verdad? Entonces, es importante destacar que algunas organizaciones, pues, por desesperación o por lo que sea, toman la decisión de pagar ese rescate, pero solo el 40% de estas organizaciones pudieron recuperar todos los datos después de hacer este pago. Entonces, es una lástima porque sabemos que estos montos que solicitan por el rescate de sus datos son muy elevados. Entonces, el hecho de que no se pueda garantizar la recuperación de los datos, eso ya nos indica que necesitamos una solución suficientemente robusta para detener esto antes de que suceda. También el 66% de las empresas fueron atacadas con ransomware el año pasado. Okay. El ransomware está lejos de desaparecer. Entonces, cada vez hay más ataques de ransomware a organizaciones. Antes, hace unos años, recordamos que los ataques que se daban en las noticias eran a empresas grandes, ¿verdad? Hoy por hoy, los ataques van dirigidos a empresas pequeñas, inclusive van dirigidas a usuarios particulares, ¿verdad? Entonces, eh, este creciente panorama, pues nos está afectando muchísimo. El costo promedio para remediar después de un ataque de ransomware, pues es de 1.4 millones de dólares. Entonces, es
una catástrofe básicamente. Cuando nos atacan con un ransomware, nos encriptan todos los datos críticos de la organización y después tenemos que reponernos desde cero. Okay. Dice que la ciberseguridad es tan compleja, tan difícil y se mueve tan rápido que la mayoría de organizaciones simplemente no pueden administrarla de manera efectiva por sí mismas. Okay. Esto es muy cierto para pues, muchas organizaciones, la verdad. No está mal. Yo sé que hay organizaciones que también, que tal vez tengan una infraestructura tan robusta que sí puedan tener su propio equipo de monitoreo, puedan tener su propio SOC, pero esto no es la realidad para la mayoría de organizaciones, ¿verdad? Hay muchas organizaciones que tal vez tengan, no sé, 5 años de operar o menos. Es irreal pensar que con 5 años de operar y tal vez 2 años de tener una infraestructura de TI un poco más robusta, pues pensar que el equipo responsable de salvaguardar la ciberseguridad de la organización, pues no se le vaya a escapar nada, pues no creo que ese sea el caso, ¿verdad? Entonces, por eso es que un servicio como MDR llega a aportar mucho valor a la gran mayoría de las empresas, ¿verdad? Es lo que se le llama comúnmente o se le conoce como ciberseguridad como servicio. Entonces, al tener una herramienta como MDR, Sophos, pues, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos logrando que una organización mediana, de un tamaño mediano, de una expertise no óptimo, pues tenga un servicio de ciberseguridad de vanguardia. ¿Ok? Entonces, es ciberseguridad del más alto nivel al alcance de prácticamente cualquier organización. ¿Ok? Acá podemos ver un poco más en detalle qué es Sophos MDR. Es un servicio administrado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, brindado por expertos que se especializan en detectar y responder a los ataques cibernéticos, que las soluciones tecnológicas por sí solas no pueden prevenir. Entonces, esto es muy importante porque, ¿qué pasa con muchas organizaciones que tal vez dicen, ok, tengo una solución de endpoint, tengo una solución de EDR, tengo tal vez una solución de CrowdStrike, no importa el fabricante del que estemos hablando. Pueden ser muy buenas estas soluciones, pero ¿qué pasa cuando realmente sucede un incidente de seguridad? Estas herramientas de endpoint no van a actuar directamente al ransomware, no lo van a mitigar, no van a generar un incidente, no se va a hacer un proceso de análisis de causa raíz. Entonces, es por eso que necesitamos una solución como MDR por encima, es como una capa que está por encima de todas las soluciones que ya tenemos en nuestra infraestructura. ¿Okay? Ok, esto es parte de lo que les estaba comentando hace un poco, donde el panorama de ciberseguridad ha cambiado muchísimo. Entonces, las ciberamenazas se están acelerando en volumen y en sofisticación, ¿verdad? Sabemos que con la inteligencia artificial eso facilita la vida de muchos, pero eso no solamente facilita la vida de la gente que está trabajando de manera honesta, sino también para los actores maliciosos. Entonces, esto les da la capacidad de realizar más ataques y de manera más sofisticada. ¿Okay? Otro punto importante es que las herramientas de ciberseguridad son abrumadoramente costosas y complejas. ¿Okay? Hay muchos clientes que tal vez
piensen que llevar un proceso de madurez a nivel de infraestructura se trata de agregar más y más soluciones o soluciones las últimas que están en el mercado. Por ejemplo, pueden darse casos de que clientes que tengan una solución 100 se llenen de alertas y tal vez ni siquiera están visualizando esas alertas. Si bien es cierto, una solución 100 es muy valiosa o puede agregar mucho valor al monitoreo de una organización, pues de nuevo, si no está bien configurada, si no está bien parametrizada, ni bien monitoreada, pues no le estamos sacando el provecho necesario. Y también hay que tomar en cuenta que una solución 100 pues es bastante costosa para la operación de una organización. Y por último, pues la contratación y retención de expertos de ciberseguridad se ha vuelto ferozmente competitiva. ¿Okay? De nuevo, al haber un desgaste importante en los analistas de cada organización, pues a veces se da un descontento o necesitan, quieren irse a otra organización que les ofrece más dinero o les ofrece diferentes condiciones. Entonces es difícil retener ese personal que se encarga de velar por nuestra ciberseguridad a nivel interno. Por eso es una muy buena opción delegar esta parte al equipo de Sophos. Okay. La solución, ciberseguridad como servicio. Entonces, como les mencionaba, este servicio de MDR o de Managed Detection and Response es básicamente ciberseguridad como servicio. ¿Okay? Entonces, ¿qué implica? Tener un centro de operaciones de seguridad instantánea, un SOC. Yo sé que para muchas organizaciones el hecho de tener un SOC, pues puede llenarlos de orgullo. Yo sé que es un milestone bien importante a nivel de organización, pero pues muchas veces es muy costoso. ¿Okay? Para poner un ejemplo de la vida real, ¿qué era lo que pensaban las organizaciones anteriormente? Pues decían que para tener una operación de TI exitosa, lo que más tenía sentido era tener su propio data center, ¿verdad? ¿Qué pasó en la última década? La mayoría de organizaciones pues ya eh, no están tan casadas con esa idea, por ponerlo de alguna forma, sino que muchas organizaciones están optando por ir migrando sus recursos a la nube. ¿Okay? Infraestructura como un servicio, plataforma como un servicio, etcétera. Lo mismo está pasando con la ciberseguridad. Entonces, si anteriormente pensábamos que lo mejor era tener nuestro propio SOC, nuestro propio Red Team o Blue Team, analistas forenses y demás, pues sí es muy bueno, pero tiene más sentido desde la parte operativa y de la parte pues financiera también tener esta ciberseguridad como servicio en vez de nosotros tener todo lo que implica tener un SOC. ¿Okay? Detección y respuesta a amenazas 24/7. Nosotros podemos tener la tranquilidad de que los expertos de Sophos son quienes van a monitorear estas alertas 24/7. ¿Okay? El hecho de que tengamos un SOC en premisas en nuestro propio entorno, eso implica que tengamos un horario diurno para que monitoreen las alertas, pero también necesitamos profesionales que estén o analistas que estén monitoreando las alertas en el horario nocturno. Esto es bastante desgastante y por eso es que es preferible delegárselo al equipo de Sophos MDR. Cacería de amenazas dirigida por expertos, es decir, en el momento que surja una alerta relevante, el equipo de Sophos es el que se va a encargar de realizar la cacería de amenazas por medio de sus expertos. Capacidades de respuesta a incidentes a gran escala. ¿Okay? A gran escala quiere decir
que todos los incidentes que estén ligados a un ataque dentro de nuestro entorno van a ser respondidos por el equipo de Sophos. ¿Y esto a qué va a ayudar? A contener y mitigar la amenaza por completo. Y resultados superiores en temas de seguridad. Ok, acá esto es algo muy importante, donde podemos ver pues testimonios de diferentes organizaciones, de diferentes industrias que ya han utilizado la herramienta MDR. ¿Okay? También una estadística importante es que el 85% experimentó una reducción de incidentes que requieren investigación. ¿Okay? Entonces, al tener MDR probablemente vayan a reducirse la cantidad de incidentes y alertas que vamos a visualizar versus las soluciones que teníamos antes. Pero eso no quiere decir que Sophos MDR no esté haciendo nada. Más adelante vamos a ver un tema de reportería que es bastante importante en esta solución. Acá podemos ver algunos testimonios, por ejemplo, esta de Vancouver Deportes y Hostelería, 400 empleados, dice que no podemos detener todo lo que ingrese, todo lo que entra a nuestro entorno. Por eso es que confiamos en Sophos. ¿Okay? Esto es un approach o un enfoque pues bastante realista. Sabemos que todas las amenazas que van a entrar no podemos detenerlas a todas. Y más adelante vamos a ver por qué es que Sophos es tan fuerte y tan eficiente en este tipo de detecciones. ¿Okay? El segundo ejemplo dice London South Bank University, en el sector de educación. Dice, hemos logrado liberar una cantidad significativa de horas operacionales que le permite a nuestros equipos enfocarse en iniciativas de satisfacción de sus estudiantes. Entonces, es muy importante que no solamente estamos delegando por delegar, estamos delegando la parte más importante de la ciberseguridad de nuestra organización, pero eso nos libera espacio para dedicarnos a lo que realmente nos importa. Entonces, es un valor bastante, es un valor agregado bastante bueno el hecho de que no solamente estamos delegando esa responsabilidad y ya, sino que eso además nos libera espacio, nos libera un poco de paz mental, nos da para enfocarnos en cosas que son realmente relevantes. Ok, este último ejemplo, no voy a dar todos los ejemplos, pero este Detmold Group, en el área de fabricación, dice que Sophos provee el equivalente, la cobertura equivalente a la carga de trabajo de seis analistas de tiempo completo, ¿verdad? Por el costo de menos de uno, ¿ok? Entonces es muy importante eso, que no solamente estamos teniendo una expertise muy buena, sino que también el costo tiene mucho sentido a nivel de inversión. ¿Ok? Sophos MDR es lo mejor de ambos mundos. ¿Por qué? Porque tenemos una tecnología que se integra con la mayoría de fabricantes. Entonces, lo que les mencionaba anteriormente, tenemos mucha integrabilidad con los diferentes vendors, como los ejemplos que podemos ver acá. Ahorita vamos a ver un poco más de ejemplos, pero lo importante es entender que Sophos MDR no llega a reemplazar todas estas soluciones que ya tenemos en nuestra infraestructura, sino que también llega a aportarle valor, llega a aportarle una capa adicional de detección y respuesta ante las diferentes amenazas que se puedan presentar. ¿Ok?
Acá podemos ver algunos ejemplos de los diferentes vendors con los que ya tenemos integrabilidad a nivel de endpoint, a nivel de firewall, a nivel de nube pública, a nivel de red, de identidad y de correo electrónico. Y esto es un ejemplo que les quería mostrar, donde, bueno, el principal valor agregado o uno de los más importantes de Sophos MDR es el lago de datos que se encargaría de correlacionar todos los eventos que van a suscitarse en una organización. Entonces, en el lado izquierdo podemos ver los diferentes sensores que podemos utilizar para conectar las soluciones que ya tenemos en nuestra infraestructura con el lago de datos de Sophos. ¿Okay? Entonces, hay sensores a nivel de identidad, de nube, firewall, network, correo y endpoint. Este lago de datos se encarga de almacenar toda esta información de todos los logs y los eventos que van a detectar estas soluciones y correlacionarlas y darnos información relevante. ¿Ok? El procesamiento lo hace Sophos, ¿verdad? Más de 31 mil millones de eventos procesados diariamente. Entonces, eso es muy importante porque claramente no es lo mismo tener nuestro propio equipo de ciberseguridad, nuestro propio SOC, que tal vez, no sé, está visualizando 1000 alertas por semana, versus el equipo de Sophos que está detectando 30 o está procesando 30 mil millones de eventos diariamente. Probablemente de esos 30 mil millones de eventos se detectan todos los días amenazas nuevas, y de esas amenazas nuevas se hace la detección para los diferentes clientes a los que se les está gestionando su ciberseguridad. Ok, este slide es muy importante y bueno, les recuerdo que al final de la sesión se les va a compartir la presentación y la sesión también que está grabada se les va a compartir, pero esto es muy importante. Esto nos da una visual, ¿verdad?, de el tiempo de respuesta de Sophos MDR contra el tiempo de respuesta de un equipo, un SOC interno de alguna organización. ¿Ok? Entonces vemos que el tiempo promedio de respuesta de Sophos MDR es de 38 minutos. ¿Ok? De esos 38 minutos, en promedio se tarda 1 minuto detectando, 25 minutos investigando y 12 minutos remediando, ¿verdad? Es un tiempo, pues, muy bueno. Debería ser, pues, la meta de la mayoría de organizaciones, pero en la realidad vemos otro comportamiento. Entonces, un equipo de SOC interno en promedio tarda 16 horas, ¿verdad? Como máximo puede tardar hasta 30 horas. Y lo más rápido que puede tardar son 3.7 horas. Entonces, sí es una diferencia pues bien importante, y a esto sumándole que es mucho más caro tener un equipo de SOC propio versus tener un servicio de MDR, pues es algo que hace mucho sentido, ¿verdad? Que una parte muy importante del servicio de MDR es la comunicación, ¿verdad? No solamente la reportería, ¿verdad? Ahora vamos a ver un poco más en detalle, pero esto es lo que nos da la visibilidad de qué es lo que está haciendo MDR, qué están haciendo los analistas de SOC de Sophos, cuáles amenazas estuvieron a punto de causar un impacto en nuestra organización. Entonces es muy importante que estos informes sepan que son informes mensuales y semanales que nos van a dar una visual de qué es lo que ha acontecido, ¿verdad? De nuevo, es importante que entendamos que un servicio como MDR, pues sí nos da mucha paz mental al delegar esta parte de la seguridad de nuestra organización al equipo de expertos de Sophos, perdón, pero también
es importante saber que, o sea, no solamente estamos delegando y ya y nos estamos desentendiendo, sino que estamos delegando y estamos sabemos qué es todo lo que está aconteciendo, ¿verdad? Además de eso, es muy probable que el equipo de Sophos nos llame o al encargado de ciberseguridad de la organización. Es muy probable que nos llamen y nos digan, hey, estamos hablando del equipo de ciberseguridad de Sophos, de MDR. Acabamos de detectar un comportamiento de criptominería en estos y estos servidores. Ahí es donde nosotros probablemente respondamos, no debería haber nada de criptominería en mis servidores y se toma una medida inmediata, ¿verdad? Entonces, sí hay mucho contacto con el equipo, ¿verdad? Y también hay mucha visualización y reportería que respalda el trabajo que estamos haciendo. Ok, esto es también muy importante entender los diferentes alcances que pueden haber dentro de MDR. ¿Por qué digo diferentes alcances? Pues porque diferentes clientes pueden tener diferentes necesidades, ¿verdad? Puede ser que haya un cliente que necesite que Sophos se encargue de gestionar completamente la respuesta a amenazas, ¿verdad? Tal vez no tiene el expertise suficiente o quieren poner a prueba pues cómo realmente trabaja el servicio de Sophos. Entonces, para este tipo de clientes, Sophos se puede encargar al 100% de la respuesta a amenazas. También pueden darse escenarios donde hayan clientes que necesiten que se les ayude a cogestionar la respuesta a amenazas con mi equipo. Es decir, nuestro equipo está activamente monitoreando nuestras alertas, pero necesitamos que Sophos nos dé acompañamiento, que nos digan, hey, tenemos esta vulnerabilidad, este ataque, necesitamos mitigarlo de esta y esta forma para llevarlos a un proceso de aprendizaje y maduración, ¿verdad? También hay un tercer escenario donde tal vez el cliente lo que necesite es que Sophos les avise sobre las amenazas que requieran una acción. Es decir, nosotros monitoreamos, pero Sophos necesitamos que nos dejen saber solo eh, las amenazas que requieran algún tipo de acción por parte nuestra. Entonces, eso se puede hacer también. En temas de procesos, también hay diferentes escenarios, dependiendo del tipo de acompañamiento que requieran. A nivel de tecnología, pues hay tres escenarios también, donde el primero es un cliente que quiere usar solamente dispositivos y soluciones Sophos, ¿verdad? Para protección, detección y respuesta. Pueden haber gente que necesite una combinación de herramientas de Sophos y terceros, o puede haber un cliente que realmente no tenga nada de Sophos, pero sí quiera tener la solución de Sophos MDR. ¿Okay? Para temas de visibilidad, es importante recordarles que vamos a tener visibilidad de los datos eh, captados o, bueno, los datos ingestados por diferentes tipos de soluciones, llámese endpoint, llámese protección de email, protección para nube pública, firewall, identidad y soluciones de red. ¿Okay? Acá en el centro podemos ver que las soluciones de software que ya vienen integradas sin ningún costo, pues son claramente las soluciones de software. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Si ya tenemos un endpoint de software, si ya tenemos un XDR de software, un firewall de software, todas estas soluciones las podemos integrar con el servicio de MDR, perdón, sin ningún problema.
Y por último, soluciones que no son de Sophos, pero son integradas sin costo adicional. Cualquier plataforma de endpoints, incluido Windows Defender. ¿Ok? Entonces, cualquier solución de endpoint que tengamos se puede integrar con Sophos MDR sin ningún costo adicional. Y, bueno, también integraciones complementarias disponibles para la compra. Ok, acá voy a mostrarles un ejemplo que es, ustedes pueden ir al buscador de su preferencia y escribir Sophos Marketplace. Nos vamos a la parte de Sophos Marketplace que nos muestra las integraciones disponibles con nuestras soluciones. Acá podemos filtrar específicamente para MDR. Y podemos ver todas las integraciones que hay. Soluciones como Azure Sentinel, Cloud Application Security, Microsoft Defender, Palo Alto, Sky High, Sentinel One. Entonces, es importante que tengan en cuenta que pues tenemos una integrabilidad muy amplia con las diferentes soluciones que hay en el mercado. Okay. Los service tiers, okay, son los niveles de servicio que podemos encontrar a nivel de MDR para los diferentes escenarios que podamos encontrar en nuestras organizaciones. Entonces, acá podemos ver que cada una tiene su diferente cantidad de checks, ¿verdad? O funciones que aplican para cada uno de los niveles. Entonces, el primer nivel, que es Sophos Threat Advisor, esto es un nivel que normalmente se usa para monitoreo de productos de terceros. Es decir, un cliente que tenga un antivirus de Trend Micro, un firewall de Palo Alto y ya no tienen nada que ver con Sophos. Lo que quieren es solamente un monitoreo, quieren recibir informes, que nosotros les avisemos cuando algo sucede, pero no vamos a responder, ¿verdad? Solamente es notificar. Para ese tipo de escenarios que se utiliza el nivel de Sophos Threat Advisor. ¿Okay? Ahora, si es un cliente que pues, tal vez tenga un entorno que tampoco es Sophos, o puede ser que sí tenga unas cuantas soluciones, pero quiere tener la capacidad de detección en pues, soluciones de terceros, para este escenario necesitamos Sophos MDR. ¿Por qué? Porque esto va a realizar, bueno, para Sophos MDR se requiere una instalación de un agente de Sophos en cada una de las soluciones para poder tener esa capacidad de detección y respuesta, ¿verdad? Y por último, Sophos MDR Complete, ¿okay? Es lo ideal. En el mundo ideal sería buenísimo tener todas las funcionalidades de Sophos MDR, como por ejemplo, acá podemos ver la diferencia entre Sophos MDR versus Sophos MDR Complete. Y podemos ver que, por ejemplo, tenemos la capacidad de tener un análisis de causa raíz realizado para evitar futuras recurrencias, ¿verdad? Recordemos que Sophos MDR no solo va a llegar y actuar, mitigar y ya, también va a hacer recomendaciones, ¿verdad? Respuesta a incidentes a gran escala y líder de respuesta a incidentes dedicado, ¿ok? Entonces tendremos a alguien dedicado a nuestra organización para responder ante los incidentes que se vayan a suscitar. Esto en el nivel de Sophos MDR completo. Okay.
Esta gráfica nos muestra todas las integraciones que ya vienen incluidas con Sophos MDR. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene ningún costo adicional. ¿Okay? Si tenemos soluciones de Sophos XDR, Sophos Endpoint, Sophos Firewall, ¿okay? Obviamente al ser del mismo fabricante, tenemos full integración sin ningún costo adicional, pero a esto se suman soluciones como Microsoft Defender for Endpoint, Defender for Cloud, Defender for Cloud Apps, Defender for Identity. También algo importante es lo que vemos acá en la parte de abajo, 90 días de retención de datos, ¿ok? Entonces, ya sea que tengamos soluciones de Sophos en nuestra infraestructura o tengamos integrada una solución de Defender for Endpoint, la retención incluida sin ningún costo de nuestro Data Lake o nuestro lago de datos es de 90 días. ¿Okay? Si ya queremos tener una retención de mayor tiempo, un año o algo similar, ya eso sí tiene un costo adicional. Pero por defecto vamos a tener una retención de 90 días en los logs de las soluciones de Sophos y de terceros que ya vienen incluidas en nuestras integraciones. ¿Ok? Acá podemos ver que hay otras soluciones que las podemos integrar bajo el esquema de add-on o es algo que podemos añadir, ¿verdad? Esto se puede hacer por un costo adicional, ¿verdad? Y estas soluciones incluyen una retención de un año, ¿ok? Podemos ver acá soluciones de AWS, Security Hub, soluciones de firewall como Palo Alto, Fortinet, Checkpoint, Cisco, SonicWall y demás, ¿ok? Okay. Ahora, algo importante, ¿verdad? Es cómo se cotiza o cómo se nos cobra este tipo de soluciones y el precio va de la mano con la cantidad de usuarios principalmente y la cantidad de servidores a proteger. ¿Okay? Hay otros datos que influyen, ¿verdad? Como podemos ver acá, como el periodo de retención de la información, que ya va a variar dependiendo de la necesidad o de la normativa que esté regulando nuestra organización. También el nivel de servicio, como lo vimos hace un par de diapositivas, si se está optando por MDR Complete, Sophos MDR o Sophos Threat Advisor. Y también va a depender o va a influir las integraciones que vayamos a tener. ¿Okay? Si tenemos Sophos EDR, Sophos Email, Cloud, todas estas ya sabemos que vienen incluidas sin ningún costo, pero las integraciones con terceros es importante que sepamos que sí tienen un costo adicional. ¿Okay? Un caso de uso interesante que podemos destacar acá es en el ejemplo de un cliente que tal vez tenga diferentes soluciones, es decir, tal vez en sus headquarters tenga un firewall de Checkpoint, pero en sus oficinas locales tenga un fabricante diferente, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con este tipo de escenarios? Lo que podemos hacer es, para un cliente de este tipo, o sea, un cliente de este tipo, su solución, ¿cuál podría ser? Pues comprar o adquirir un pack de integración de firewall, que este le va a servir tanto para sus firewalls en los headquarters con Checkpoint como los que tienen sus oficinas locales, ¿ok? Entonces, esto quiere decir que al adquirir este pack de integración de firewall, le permite pues poner los log collectors que necesite en las diferentes oficinas sin importar de que sean de diferentes marcas. ¿Okay?
Ahora, algo muy importante que pues mucha gente se pregunta siempre, ok, pero esta solución, ¿cómo está en Gartner? Ok, Sophos, como les mencionaba, Sophos tiene una muy buen posicionamiento, ¿verdad? A nivel global. Y acá lo podemos ver que estos eh, son calificaciones de Gartner Peer Insights. Entonces, no todo se trata, ¿verdad?, del cuadrante mágico de Gartner, ¿verdad? A veces. Estos son opiniones reales de usuarios que han tenido estas soluciones, ¿verdad? Muchas veces esto tiene muchísimo peso y podemos ver que Sophos MR en promedio tiene un 4.8 de calificación y el 97% de las personas que han usado esta solución la recomiendan versus aquí vemos otros competidores como SentinelOne, CrowdStrike y Arctic Wolf. Vemos también las calificaciones que se han recibido en temas de endpoint y firewall con pues calificaciones muy positivas, que esto habla muy bien del ecosistema de Sophos, ¿verdad? Es muy importante que tal vez un cliente que tenga un entorno de MDR con un endpoint y un firewall de Sophos, pues muy probablemente vaya a tener los mejores resultados y más eficientes. ¿Okay? Acá vemos también otra evaluación de G2 Grid, donde Sophos está como líder del mercado medio y empresarial. Toda esta información es pues, de dominio público. Ustedes pueden buscarlo en internet o, como les mencionaba, también ustedes pueden tener acceso a esta presentación. Ok, acá podemos ver pues varias de las características y ventajas al mismo tiempo, ¿verdad? De contar con una solución de Sophos MDR, ¿verdad? Porque, bueno, primero que nada, podemos detener los ataques avanzados dirigidos por humanos, incluyendo el ransomware, ¿verdad? Entonces, es una capacidad de detección adaptativa que tiene Sophos y pues es muy importante destacar el hecho de que actualmente muchos de los ataques que se dan no son malware necesariamente, ¿verdad? Puede ser un script de PowerShell el que se está utilizando para hacer una actividad maliciosa, ¿ok? Y por eso es que se necesitan soluciones de vanguardia para poder detectar y mitigar este tipo de amenazas, ¿ok? Otra de las ventajas, ¿verdad?, que estaba mencionándoles es pues que se puede concentrar en hacer mejor su negocio, ¿ok? Al ya no tener que estarnos preocupando por la parte de monitoreo y respuesta, pues podemos enfocarnos más en temas de innovación, eh, temas específicos del core del negocio nuestro para poder pues, ser más competitivos, ¿verdad? Inmunidad comunitaria. Sophos ofrece seguridad cibernética para más de 530,000 organizaciones, ¿verdad? Eso es muy importante, que sabemos que estamos lidiando con una empresa que ya tiene muchísima experiencia y más bien es la que tiene más experiencia versus el resto de oferentes de este tipo de soluciones. ¿Okay? También el hecho de que podemos aprovechar la protección de sus soluciones ya existentes. ¿Okay? Eh, Básicamente, si ya lo que ya hemos mencionado anteriormente, si ya tenemos soluciones de endpoint, de firewall, de inteligencia artificial, pues en Sophos MDR, entre más datos tenga, ¿verdad? Entre más logs eh, ingeste, pues más información va a tener y mejor va a ser su respuesta.
Y por último, pues la principal característica de un servicio como Managed Detection and Response es pues la tranquilidad y la paz mental, ¿verdad? De que ese monitoreo que normalmente es muy tedioso, es muy desgastante y puede afectar pues bastante nuestra organización, lo estamos delegando al equipo de Sophos. Sophos nos está brindando reportes constantes de todas las acciones que se están tomando y eso nos da aún más tranquilidad de que no solo estamos delegando todo, sino que estamos sabiendo cada paso que se está realizando y todo lo que está aconteciendo en nuestro entorno. Ok, no sé si tienen alguna pregunta o comentario o algún escenario que tal vez les haya pasado, alguna experiencia que les haya sucedido con algún entorno en específico. Ok, les recuerdo que se les va a hacer llegar la grabación de este seminario. Alonso, Sí. muchas gracias. Disculpa, estaba en mute y yo acá estaba compartiendo unos comentarios. Y realmente Ok. creo que fue muy interesante la información que nos compartiste, sobre todo la última parte acerca de cómo ven los clientes que ya tienen instaladas las soluciones de Sophos y cuál es su opinión al respecto de las soluciones. Es muy valioso para que los asistentes pues puedan también tener esa visibilidad no solamente de cómo está posicionado, sino cómo los clientes que actualmente cuentan con las soluciones, pues están experimentando eh, sus bondades, ¿no? De pronto Pablo, que está por ahí, nos pueda comentar si hay alguna pregunta en el chat. Hola Jessica. No, por el momento no veo preguntas en el chat. Gracias, Pablo. Bueno, nosotros los instamos a que si desean tener una reunión uno a uno para conocer un poquito más de forma amplia las soluciones o ver un caso específico, como lo comenta Alonso, nos puedan contactar. Les vamos a estar enviando la grabación de esta presentación y estamos a la orden para lo que necesiten. Muchas gracias, Alonso, por la charla. Con mucho gusto, Jess, y muchas gracias a todos los presentes. Esperamos que haya sido de mucho provecho y no duden en contactarnos si les interesa saber más o, como dice Jesse, algún caso puntual que necesiten apoyo en una reunión uno a uno, pues con mucho gusto. Gracias. Gracias, Pablo. Entonces creo que podemos dar por finalizado el webinar. Que tengan un excelente día. Perfecto, que tengan buen día para todo. Buen día a todos, hasta luego.